Esta semana conversamos con el Padre Estuardo Cruz, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, acerca de la Virgen y su papel evangelizador. La primera pregunta que le hicimos es ¿qué significa para nosotros el nombre de la Virgen María? Pues el nombre de María, en primer lugar, evoca pues, en cada cristiano algo muy hermoso, porque es nuestra madre. Y en ese sentido, pues evoca confianza, evoca cariño, evoca amor, evoca esa seguridad. Es ella la que nos conduce pues, a su Hijo Jesús. Por tanto, pues evoca en cada uno de los cristianos a lo largo de todos los siglos, pues esa ternura maternal, esa ternura de Dios, ese amor misericordioso que Dios nos tiene en cada momento. ¿Y cuáles son las virtudes que nos enseña la Virgen María en este caminar con Jesús? Bueno, creo que la primera dimensión que nos enseña María es de la escucha. Ella es aquella mujer que escucha la palabra de Dios, la medita en su corazón y la pone por obra. Así nos lo recuerdan los evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas. Dice que María guardaba toda aquella palabra que escuchaba de su Hijo en su corazón, la meditaba, incluso aquella que no comprendía, ella la rumiaba en su corazón. Entonces María es esa mujer que nos enseña a escuchar en primer lugar a Dios, que nos habla en la Sagrada Escritura, pero que nos habla también a lo largo de toda nuestra vida, en los pequeños o grandes acontecimientos, en las alegrías, pero también en las dificultades, descubrir que Dios está presente, Él camina con nosotros. Y como es mujer de la escucha, es también aquella mujer que nos enseña a dar un sí a Dios. Cuando el ángel se le presenta, pues ella nos enseña que a Dios, si verdaderamente se le escucha, hay que darle una respuesta afirmativa en todo momento. Por tanto, ella nos enseña a decirle sí a Dios en cada momento. Otra virtud de María es la docilidad. San Juan de la Cruz nos recuerda que María es aquella mujer que en todo momento fue dócil a las mociones del Espíritu Santo. Y en ese sentido, por eso María nunca pecó. ¿Por qué? Porque en todo momento fue dócil a la voz del Espíritu Santo que la llevó a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuánto nos falta a nosotros aprender esa virtud de María? Ser dóciles a la voz de Dios que nos habla a cada momento, ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo. ¿De qué manera la Virgen María ayudó a Jesús en su vida pública y en su momento de empezar su misterio de predicación a nosotros los cristianos? Bueno, creo que la fe, en primer lugar, nosotros la aprendemos en casa. Es en casa donde se da ese primer encuentro con lo divino, con el Señor. Y es María que desde los primeros años de la infancia de Jesús le inculcó el amor a Dios, le enseñó a orar, de manera tal de que Jesús en su vida pública va a hacer lo que aprendió en casa, anunciar el nombre de Dios. Es María la que de una u otra forma impulsa a Jesús a realizar su misión. Así lo recordamos en las bodas de Caná. Mujer, no se ha llegado mi hora. Pero María, que sabía que Jesús era el Mesías, María que sabía que Jesús era la esperanza de Israel, que había esperado por tantos largos años, que lo habían anunciado los profetas, María es la que impulsa a Jesús, la que anima a Jesús a predicar y anunciar el Evangelio. Y en ese sentido María nos ayuda también a nosotros, nos impulsa constantemente, en primer lugar, a vivir la palabra de Dios, a escucharla, pero también a anunciarla, a anunciar verdaderamente cuánto pues Dios nos ama y está caminando con nosotros. Bueno, ya que usted habló de las Sagradas Escrituras y de ese primer milagro que realizó Jesús como el que hizo en las bodas de Canaán, el cual fue su madre la que lo impulsó a hacerlo, ya que se metió a lo que son las Sagradas Escrituras, ¿qué significa esa frase que dice María, los hermanos de Jesús en las Sagradas Escrituras? Sabemos que eso tiende a confundir un poco. ¿Qué significan los hermanos de Jesús? Bien, en la Sagrada Escritura el término hermanos significa parientes. Entonces, cuando la Sagrada Escritura habla de que allí afuera está tu madre y tus hermanos que te andan buscando, pues se refiere que es María con sus primos, con toda su parentela, con todos sus familiares que están buscando pues a Jesús. Entonces el término hermano en la Sagrada Escritura pues implica los parientes. Y es un término que nosotros seguimos usando pues en la iglesia, ¿verdad? Tú eres mi hermano en la fe. Y en ese sentido amplio,
pues María biológicamente pues tuvo a Jesucristo como único hijo, pero espiritualmente, desde el momento en que Jesucristo nos la regaló como un don precioso en la cruz, cuando estaba desnudo, ya no tenía nada, lo único que le quedaba, pues Jesús a nivel afectivo era su madre, y hasta eso nos lo regaló, ¿verdad? Viendo al discípulo amado, dice, pues ahí tienes, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquel momento, pues Juan se la llevó a su casa, y desde ese momento, pues María ha tenido miles y millones de hijos, ¿verdad? Pero por la fe sabemos, y por la Sagrada Escritura y la tradición, que María tuvo pues a Jesucristo como único hijo, se realizó como madre en Jesucristo, se realizó como esposa, ¿verdad? Siendo fiel, amando a San José, viviendo en ese misterio del verdadero amor. De alguna manera quiere decir que cuando Jesús entrega a su madre María, a su discípulo Juan, quiere decir que nosotros somos Juan, nosotros cada uno de los cristianos. Definitivamente, el discípulo amado, según el Evangelio de Juan, es el lector que se acerca a su Evangelio. El discípulo amado somos cada uno de nosotros en la medida que nos vamos experimentando amados por Dios, que vamos tomando y cayendo en conciencia que ese destinatario del Evangelio pues es cada cristiano de todas las épocas y de la historia. En cada momento que nos acercamos y vamos descubriendo el rostro de Dios, pues somos ese discípulo amado. ¿Y de qué manera la Virgen María intercede por nosotros ante Dios? ¿De qué forma ella es nuestra intercesora? Como en esta frase que decimos, ruega por nosotros. Pues intercede de muchas maneras, ¿verdad? Sabemos que el único intercesor ante el Padre pues es Jesucristo, pero también Él quiso pues que su madre participara en esta misión. Y de otra forma todos como cristianos pues participamos de esta labor de interceder unos por otros. Yo te puedo decir, mira, estoy pasando una dificultad, pues necesito que me apoyes con tu oración. Voy y le pongo una intención en la Eucaristía, le pido a mis amigos, a mis hermanos, cuando comparto una situación difícil, qué sé yo, que oren por mí. Y si es válida la oración tuya, la de todos mis amigos, si hablamos de la intercesión de los santos, ¿verdad? Porque somos esa iglesia pues que vivimos en comunión, esa comunión de los santos, dentro de todos, pues la oración y la intercesión de María pues es poderosa, ¿verdad? Es ella que sabe pues llegar al corazón de su Hijo, es ella que conoce nuestras dificultades, que conoce nuestras alegrías, que conoce las cosas que a veces nos roban la paz interior. Entonces ella no solo intercede por nosotros, sino también viene a consolarnos, viene a fortalecernos, viene a darnos una palabra de ánimo, que no estamos solos, sino que ella camina con nosotros. Mucho se habla de apariciones y de advocaciones de la Virgen María, pero ¿qué significan apariciones y advocaciones? ¿Qué son estas apariciones y advocaciones de la Virgen María? Pues las apariciones son pues momentos en la historia de la iglesia donde María pues se hace presente, donde algunos cristianos la pueden ver, la pueden escuchar. Y María, en una aparición mariana, lo que hace pues es recordarnos el amor de Dios, es recordarnos la palabra. En este sentido, pues Juan de la Cruz nos lo recuerda grandemente, ¿verdad? Para distinguir verdaderamente si es una aparición de la Virgen, si es una manifestación de Dios, pues se conoce por los frutos, ¿verdad? Cuando es una verdadera aparición de María, la iglesia siempre en ese sentido es prudente. Y una aparición de María es, María nos anuncia sencillamente la palabra, no nos va a anunciar otra cosa. Y Juan de la Cruz dice, porque ya todo lo que Dios tenía que decirnos lo dijo ya en su único Hijo Jesucristo, ¿verdad? La palabra del Padre, pues es su Hijo Jesucristo. En ese sentido, cuando María se aparece, nos viene pues a recordar la palabra de Dios. Y en torno a esas apariciones, pues se da la obediencia a la iglesia, se dan las conversiones, ¿verdad? Y esto es lo que nos confirma, bueno, esto es de Dios. Las advocaciones no son propiamente apariciones, sino son dedicaciones que se le hacen a María a través de los misterios en su relación con Cristo, o una dedicación propia que se hace pues a María. Por ejemplo, nosotros como frailes carmelitas, que somos una orden mariana, nuestro cariño a María es una dedicación
Unos ermitaños, después de las terminadas las guerras santas, ¿verdad?, se retiran al Monte Carmelo, y en el Monte Carmelo pues edifican una capilla y ponen en el centro, ¿verdad?, en lugar de tener un superior, ponen una superiora, que es María, como modelo a seguir, a imitar, y se pone una imagen de la Virgen. Y de allí es donde nace la advocación, ¿verdad?, de la Virgen del Carmen, ¿verdad? En primer lugar, no en un primer momento como aparición, sino como una advocación. María del Monte Carmelo, ese lugar bíblico. Entonces es una dedicación. Más tarde sí, María, bajo esta advocación, se va a presentar a San Simón Stock, ¿verdad? Pero entonces esta es la distinción. Bueno, agradecemos al padre Estuardo Cruz Castillo, ¿verdad?, que nos ha concedido esta entrevista, y ahora que ya sabemos pues que Virgen intercede por nosotros, a pedirle, a rezar con devoción y con amor y fe en este mes de mayo, mes de la Virgen María. Volvemos y continuamos en su programa Con la Señal de la Cruz.